Algo de esto, de lo que pasa a nivel nacional y de estos reclamos, vamos a charlar a continuación ahora con Alejandro Biondini. Alejandro Biondini, que es referente del Frente Patriota y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Antonio Batemarco te saluda. Muy buenos días, Antonio. Un gusto de saludarte y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Gracias por atendernos. ¿Qué análisis haces de estas manifestaciones, reclamos que se dieron en diferentes lugares del país, obviamente con epicentro en Buenos Aires, en Cava? Bueno, me parece que, como vos comentabas hace unos minutos, hay una cantidad de cuestiones, de urgencias, en el marco de una crisis de todo orden que no solamente abarca evidentemente a la cuestión sanitaria, sino a la cuestión económica, a la cuestión social, a la cuestión laboral, en fin, a la defensa de una cantidad de principios o derechos fundamentales, y me parece legítimo que la ciudadanía se manifieste, y yo lo veo como manifestaciones más allá del manejo de ciertos medios que quieren darle una tendencia hacia determinadas figuras o sectores. Yo creo que en definitiva son los ciudadanos comunes que están haciendo su voz y donde el emblema identificatorio es la bandera argentina. Te tuteo, ¿no? Para tener un diálogo más No, me llevadero. parece perfecto. Aparte somos jóvenes. Somos jóvenes. Vos siempre te has definido de alguna manera como alguien de derecha, no tenés problema en hacerlo, ¿no? Porque aquí esos términos en la Argentina generan controversia. Me decía un ex concejal de Rosario en off, Martín Rosúa, en su momento, radical él, que aquí en la Argentina si sos conservador, aunque seas conservador, tenés que decir que sos de izquierda o progresista porque queda mal decirlo. Bueno, vos siempre has dicho que sos alguien de derecha, te manifestás en este sentido. Lo que estuvo ayer en la Plaza de Mayo y en otros lugares del país, ¿se puede definir como derecha ese reclamo, como personas de derecha movilizadas o no? Mirá, nosotros, o yo en lo particular, en este caso desde el Frente Patriota, nosotros nos definimos como nacionalistas. Nacionalistas. ¿No? Y el nacionalismo, en realidad, más allá de muchas veces los etiquetamientos que suele haber, ¿no? Nosotros, en realidad, para ser precisos respecto de nuestro planteo doctrinario e ideológico, no estamos ni a la derecha ni a la izquierda, digamos, del actual sistema de decadencia y de corrupción, sino que en verdad estamos en la vereda de enfrente. Es decir, Claro. en el marco de la democracia, del voto popular, nosotros estamos absolutamente enfrentados a este sistema. Y te digo por qué. Porque a veces cuando se manifiesta, por ejemplo, el tema de derecha, alguien podría decir, bueno, desde el punto de vista de defender determinadas cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, con la cultura, con la defensa del orden, de la familia, se podría encuadrar. Pero, por ejemplo, nosotros en la parte económica y social, donde creemos en una economía social, en un Estado fuerte, con una clara participación en áreas claves de la economía, no tenemos absolutamente nada que ver ni Claro. con sectores liberales o libertarios, ¿verdad? Y además tenemos una Claro, bueno, visión... ahí dijiste algo muy interesante. Hoy, y bueno, desde hace tiempo, ¿no? Creo que desde el menemismo, muchos asocian a derecha con neoliberalismo, ¿no? O con este liberalismo más actual que tenemos en esta fase de la historia. Claro, y vos fijate que paradójicamente, así como desde algún sector livianamente, porque nos dicen una cantidad de cuestiones, nos llaman ultraderecha y otras cosas, cuando vos ves incluso en las redes sociales cómo se refieren al Frente Patriota, o a veces como incluso me califican a mí desde esos sectores, hasta llegan a decir, mirá el disparate, llegan a decir que soy comunista o que soy en realidad una persona de izquierda. Entonces, me parece que esas, digamos, adjetivaciones, en realidad que surgieron en su momento de la famosa Asamblea Francesa, quedaron obsoletas, porque uno podría decir, te reitero, que en algunos aspectos se nos podría encuadrar en la derecha y por el otro lado, supuestamente, esos sectores a los cuales se los califica de derecha, sea liberales, libertarios, etcétera, a nosotros en la parte económica, social, nos califican de izquierda.
Por tanto, el nacionalismo en realidad Claro. es otra cosa. O sea, el nacionalismo está de alguna forma enfrente de todas estas opciones tradicionales y fundamentalmente lo que estamos tratando de nuclear es al espíritu patriótico, al patriotismo, por supuesto, bajo un norte claro, bajo una cantidad de principios y de objetivos, pero nosotros no le preguntamos a la gente de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Ese es un Claro. poco el espíritu del Frente Patriota. Ahora, dijiste de alguna manera estar contra este sistema de partidos que no representa a la gente. Ahora, la Constitución del 94 dice que la representación solamente es posible a través de los partidos políticos, digamos, así que esto es una realidad. Sí, no, por eso yo te aclaré que no es que estamos en contra, porque somos un partido político, con personería legal, definitiva. Yo vengo de presentarme a las elecciones presidenciales el año pasado, por supuesto que estamos dentro del orden democrático. Yo me refiero al sistema de decadencia y de corrupción, Claro, porque una cosa son los partidos y otra cosa es la partidocracia, es la deformación o corrupción de los partidos. De la misma forma que una cosa es la política, que sería un poco la acción o el compromiso con el bien común, y otra cosa es la politiquería, que es la lucha del poder por el poder mismo. Para ser más preciso, yo creo que la mayor parte de los referentes de estos partidos en realidad no hacen política, sino politiquería. Por eso, amén de todas las crisis que hay, la principal crisis que hoy tiene nuestra Argentina, por lo menos desde nuestro punto de vista, en realidad es una crisis de autoridad y de representación. Por eso el pueblo en la calle, digamos, de alguna forma está un poco volviendo a tomar el mando de su propio destino. claro. La Corte Suprema les reconoció el crédito de 14.080.000 pesos como, digamos, crédito por la impresión de boletas de las PASO del 2017 en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto de alguna manera es un triunfo para ustedes que estuvieron de alguna manera enfrentados con la opinión pública o con la justicia que los proscribió? Mira, en realidad fue una maniobra que venía directamente en ese momento de manos del macrismo, del poder político. Ya, en total había, digamos, por mi lado, yo simplemente me presenté por una lista única como candidato a diputado nacional, pero en ese momento se estaba constituyendo el Frente Patriota y hubo varias listas en la categoría de senadores. Pero en todo el país había más o menos 1.200, 1.300 listas internas en las categorías federales o provinciales. Pero se armó una operación política en ese momento desde el diario La Nación, donde parecía que las 6 listas que presentaba el Frente Patriota era algo así como un atentado contra la democracia. Y la verdad, por eso yo agradezco mucho espacios de comunicación como el tuyo o la emisora que vos representás para podernos expresar. Se inició una campaña no solamente política, sino mediática, muy destructiva en ese momento, donde todos hablaban menos nosotros, es decir, no se daba derecho a réplica y quedó una imagen equivocada. Entonces nosotros, a diferencia del resto de los partidos, por eso digo que el Frente Patriota es algo diferente, nosotros presentamos, amén de las cuestiones formales, quisimos presentar toda nuestra documentación, todos nuestros trámites a la justicia, y incluso tuvimos que llegar a través de un recurso de queja a la Corte Suprema, y vos fijate, todas las instancias de los fiscales, desde la Fiscalía de Primera Instancia hasta la Procuración Fiscal o General de la Nación, y la propia Corte Suprema, bueno, finalmente dijo que todo lo nuestro era transparente y que era una arbitrariedad que existiera una suerte de ley o de criterio para el Frente Patriota distinta al del resto de los partidos políticos. Y en Claro. definitiva, mirá, en cierta forma es una cuestión simbólica, porque nosotros, por supuesto, en ese momento imprimimos todas las boletas, con todas las categorías, con todos los candidatos, y bueno, de alguna forma esto nos va a permitir, porque nosotros cumplimos con la palabra, nos va a permitir de alguna forma cumplir evidentemente con la deuda que tenemos con esa imprenta desde el año 2017, que vos imaginate que además nosotros a su vez vamos a tener que poner
y de hecho ya la adelantamos, plata encima, porque evidentemente los valores del 2017 no son los mismos del 2020. Claro, Y, se van a presentar en las próximas elecciones, ¿no? En las diferentes categorías van a llevar candidatos. sí, mira, en las próximas legislativas del año 2021, en mi caso, digamos, dada mi residencia, yo me voy a presentar como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y vamos a presentar candidatos en los 135 municipios. En ese sentido, es muy interesante el crecimiento que está teniendo el Frente Patriota, porque incluso en el marco de las elecciones presidenciales, nosotros en el 2019, para hacerte una relación, en la provincia de Buenos Aires pudimos presentar únicamente candidatos locales en 14 municipios. Y en este momento nosotros ya estamos prácticamente consolidados e incluso a veces con 2 o 3 fuerzas que van a tener que unificarse en los 135 municipios. Es decir, el crecimiento realmente que está teniendo el Frente Patriota en este momento... Con desarrollo propio, digamos. Con desarrollo propio. ¿Cómo? Con desarrollo propio, quiero decir. ¿Qué análisis haces, Alejandro, de la gestión Fernández hasta ahora, ¿no? Que empezó, digamos, quizás con mala suerte por el tema del coronavirus, pero bueno, ya han pasado los 100 días de gobierno y no se muestran resultados, al menos en la economía. ¿Qué análisis haces y para dónde pensás que va la Argentina? Mirá, yo creo que lamentablemente, porque estamos desde el 83 esperando que de alguna forma algún gobierno tome el rumbo correcto, bueno, amén evidentemente de la crisis sanitaria, que además desde mi punto de vista después de 7 meses siendo el 6º país, digamos, afectado por coronavirus en el mundo en cuanto a la cantidad de contagiados, en fin, con esta cuarentena que la propia OMS ahora dice que no era necesaria. Es decir, amén desde mi punto de vista del fracaso de la política sanitaria, ha llevado a la Argentina a una crisis económica y social histórica. Es decir, en este momento tenemos el Banco Central sin reservas, el dólar disparado, la inflación en curso, decenas de miles de pymes quebradas, en fin, centenares de miles de personas que han quedado sin trabajo o están recibiendo incluso la mitad de lo que cobraban antes. Me parece, sinceramente, si yo tuviera que definir la gestión Fernández, te la definiría que desde mi punto de vista es un desastre. Un desastre. Es decir, la verdad, y no es por un tema personal, porque esto no es una cuestión personal, sino es un análisis, y además de un presidente que, bueno, evidentemente todos vemos que no ejerce un poder real, sino un poder delegado. Es una situación muy difícil, porque mientras en este momento yo diría que Fernández está atravesando por, digamos, la situación más baja de su consenso o de su popularidad, a su vez hay una gran presión por parte de Cristina Kirchner, pero que si se diera un tema institucional... ¿Gobierna Cristina o gobierna Fernández para vos? No, acá la que gobernó desde un primer minuto, pero ahora ya prácticamente de manera desembosada, es Cristina Kirchner, lo cual es un problema porque, por lo menos por la información que nosotros manejamos, ella está con mucha ansiedad de alguna forma si se quiere, de blanquear esa situación en algún momento. Se habla incluso de la posibilidad de que, bueno, en algún momento incluso Alberto Fernández pueda dar un paso al costado, que Massa pase a la condición de jefe de gabinete para dejar de alguna forma la línea sucesoria en manos de Máximo, y a mí me parece que eso puede llegar a ser una catástrofe. Ojalá que no se produzca, pero ciertamente es muy complicado cuando vos tenés un presidente que en realidad no preside. Es decir, nosotros tenemos un sistema presidencialista donde la gente le da mucha importancia a la autoridad, desde luego. Y en este momento yo creo que el pueblo siente que Fernández no tiene la autoridad, es decir, él no toma la decisión. Estamos de alguna manera, bueno, ya transitando el camino que va hacia el fin de año, cuando nos querramos dar cuenta, en este año tan particular, vamos a estar festejando
Nochebuena y Año Nuevo. ¿Pensás que puede haber alguna suerte de caos social o de tensión social? Quizás caos es una palabra más dura, pero alguna tensión social, como se ha dado en otras oportunidades, a sabiendas de la crisis económica que vive la Argentina, con más del 40% de pobres, aquí en Rosario 41,8% específicamente. ¿Pensás que se puede dar alguna situación de tensión de cara al fin de año? Mira, en términos gráficos, ojalá que no, pero ciertamente estamos en este momento parados o sentados sobre un polvorín en la parte social, en la parte económica, en la parte de la tensión política. Vos fijate lo que pasó ayer en la Quinta de Olivos, que la cuestión estuvo a un paso de tomar otro cariz. Sí, Realmente fue, sí, todos sabemos que... hubo refriegas, sí. Y esa gente que se movilizó, no se movilizó sola, pertenecía a un par de hinchadas, evidentemente los punteros políticos no actúan por generación espontánea, entonces también hay un cierto marco, va a depender mucho evidentemente del criterio, del sentido común que también tengan los funcionarios y el gobierno, y lamentablemente me estoy dando cuenta, o creo que muchos nos damos cuenta, que ese sentido común no existe, que parecería que como que no tienen límites, que quieren pasar determinados límites, y en este momento me parece que hay una desconexión, realmente lo veo así, una desconexión entre el gobierno y la realidad. Basta ver algunos medios, digamos, oficialistas, que parece que le están escribiendo el diario de Irigoyen a Alberto Fernández, ¿no? Muchas gracias por el contacto, Alejandro, en esta mañana. Bueno, gracias a vos, un gran abrazo y bueno, para todos los rosarinos y los santafesinos en general. Adiós.